Evangelio de hoy. Lunes 3 de junio del 2024. Primera lectura. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1, versículos del 1 al 7. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia. Con eso nos ha dado los inapreciables y extraordinarios bienes prometidos, con los cuales podéis escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición, y participar del mismo ser de Dios. En vista de eso, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la honradez, a la honradez el criterio, al criterio el dominio propio, al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, al cariño fraterno el amor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores, para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido. Y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero. Venga, lo matamos, y será nuestra la herencia. Y, agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los ladrones y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente, dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. En esta parábola, Jesús utiliza una narrativa alegórica para comunicar profundas verdades espirituales y morales a su audiencia, compuesta por sumos sacerdotes, escribas y ancianos. La historia presenta a un hombre que planta una viña, la equipa con todo lo necesario y luego la arrenda a unos labradores antes de emprender un viaje. Cuando llega el momento de recoger los frutos, el dueño envía varios criados, pero los labradores los maltratan y matan. Finalmente, el dueño envía a su hijo, pensando que al menos a él lo respetarán, pero los labradores también lo matan con la esperanza de quedarse con la herencia. Esta parábola se descompone en varios elementos clave: el hombre que planta la viña misma, los labradores, los criados, el hijo del dueño y, finalmente, el juicio del dueño sobre los labradores. Cada uno de estos elementos tiene un profundo significado simbólico y teológico que desentrañaremos a continuación. El hombre que planta la viña representa a Dios. La viña es una imagen recurrente en las Escrituras para referirse al pueblo de Israel, la nación elegida por Dios para llevar a cabo su plan de salvación en el mundo. La cerca, el lagar y la casa del guarda simbolizan las múltiples bendiciones y protecciones que Dios ha provisto a su pueblo, así como los medios para producir frutos espirituales.
Los labradores, a quienes se les ha confiado el cuidado de la viña, representan a los líderes religiosos de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos líderes tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios y fomentar una relación fructífera con él. Sin embargo, en la parábola, vemos que los labradores no cumplen con su deber, sino que abusan de su posición y rechazan a los enviados del dueño. Los criados enviados por el dueño representan a los profetas que Dios envió repetidamente a Israel para llamar a su pueblo al arrepentimiento y la fidelidad. La reacción violenta de los labradores hacia los criados simboliza el rechazo y la persecución que muchos profetas enfrentaron a lo largo de la historia de Israel. El Hijo del Dueño, el último enviado, representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. La decisión de los labradores de matar al Hijo para quedarse con la herencia refleja la incredulidad y la hostilidad de los líderes religiosos hacia Jesús, quien, siendo el heredero legítimo, fue rechazado y crucificado. Este acto de rechazar al Hijo subraya la gravedad del pecado y la ceguera espiritual de aquellos que estaban llamados a guiar al pueblo hacia Dios. El juicio final del dueño de la viña, quien acabará con los labradores y arrendará la viña a otros, indica el juicio de Dios sobre los líderes infieles y la transferencia del reino de Dios a un nuevo pueblo, compuesto por aquellos que aceptan a Cristo y producen los frutos del reino. Aplicando esta parábola a la vida actual, encontramos varias lecciones y advertencias pertinentes. En primer lugar, debemos reconocer la generosidad y la provisión de Dios en nuestras vidas. Así como el dueño de la viña proporcionó todo lo necesario para que los labradores pudieran producir frutos, Dios nos ha bendecido con dones, talentos y recursos para vivir de manera fructífera y significativa. Nuestra responsabilidad es usar estos dones para su gloria y el bienestar de los demás. En segundo lugar, la parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestra receptividad a la voz de Dios. Los labradores rechazaron a los criados y al hijo del dueño, lo que simboliza una actitud de rechazo hacia la corrección y la guía divina. En nuestras vidas, podemos estar tentados a ignorar o resistir los mensajes de Dios, ya sea a través de la Escritura, la oración o los consejos de otros creyentes. Es esencial mantener un corazón abierto y dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Además, esta parábola nos llama a examinar nuestra fidelidad en el rol que Dios nos ha asignado. Los líderes religiosos de Israel fallaron en su responsabilidad de cuidar y guiar al pueblo de Dios. De manera similar, cada uno de nosotros tiene roles y responsabilidades específicos, ya sea en la familia, la iglesia, el trabajo o la comunidad. Estamos llamados a ser fieles mayordomos de lo que se nos ha confiado, actuando con integridad y diligencia en todas nuestras tareas. Otro aspecto crucial es la advertencia contra la arrogancia y el autoengrandecimiento. Los labradores actuaron con soberbia, creyendo que podían usurpar la herencia del hijo. Este tipo de actitud puede manifestarse en nosotros cuando buscamos nuestro propio beneficio a expensas de los demás, o cuando nos resistimos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. La humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios son esenciales para una vida de fe auténtica. En un contexto contemporáneo, también podemos ver esta parábola como un llamado a la justicia y a la equidad. Los labradores injustos representan sistemas y estructuras que oprimen y explotan. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de abogar por la justicia, defender a los oprimidos y trabajar para transformar las estructuras injustas en nuestra sociedad. Un ejemplo de aplicación moderna podría ser la administración responsable de recursos naturales y el medio ambiente. Así como los labradores tenían la tarea de cuidar la viña, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la creación de Dios. La negligencia y el abuso de los recursos naturales reflejan la misma falta de mayordomía que los labradores mostraron en la parábola. Ser buenos administradores del medio ambiente implica tomar decisiones que promuevan la sostenibilidad y el bienestar de todas las criaturas de Dios. Otro ejemplo práctico es nuestra actitud hacia los líderes y las autoridades en nuestras vidas. Así como los labradores no respetaron a los enviados del dueño, a veces podemos faltar al respeto o desobedecer a aquellos en posiciones de autoridad. Sin embargo,
La Escritura nos enseña a respetar y orar por nuestros líderes, reconociendo que toda autoridad viene de Dios. Esto no significa aceptar la injusticia pasivamente, sino abordar las diferencias con respeto y buscar soluciones constructivas. Finalmente, la parábola nos ofrece una visión esperanzadora del plan redentor de Dios. Aunque los labradores mataron al hijo, esto no fue el fin de la historia. La resurrección de Jesús, la piedra angular rechazada que se convierte en la base de un nuevo edificio espiritual, demuestra que el poder de Dios es capaz de transformar incluso el rechazo y la muerte en vida y victoria. Esta verdad nos alienta a confiar en el poder redentor de Dios en nuestras propias vidas, sin importar cuán difíciles o desesperadas parezcan las circunstancias. En conclusión, esta parábola de Jesús es rica en enseñanzas que abarcan desde la mayordomía fiel hasta la receptividad a la voz de Dios, pasando por la justicia y la humildad. Nos llama a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a las bendiciones y responsabilidades que Dios nos ha confiado, y nos desafía a vivir de manera que refleje su amor y justicia en el mundo. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos convertirnos en agentes de cambio y testigos del poder transformador del reino de Dios. Que estas enseñanzas nos guíen y nos fortalezcan en nuestra jornada espiritual, recordándonos siempre la importancia de la fidelidad, la humildad y la justicia. Que seamos como los buenos labradores, produciendo frutos abundantes para la gloria de Dios y el bienestar de todos aquellos que nos rodean. Hasta aquí llega nuestro comentario devocional, esperando que estas reflexiones sean de bendición y guía en tu caminar diario. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre.